Clase media, que nos ve también mucho, ¿no? ¿Qué anuncios fueron para la clase media? ¿Qué le podemos contar a la clase media? El bono para jubilados. Para mí no, sí. claro, Chicos, Una mala que va a noticia aumentar para la luz y el el gas. principal, Las tarifas. el anuncio más concreto Exacto. de hoy Para mí es el más- es Es el el recorte de sablazo subsidios, exactamente. que vamos a recibir por las tarifas de luz y gas. Y Es aunque así, sí. después, escuchándola a Malena Galvanini, aunque el agua. El agua. No, él también incluye el dijo agua. Él arrancó agua. diciendo, con la guerra se dispararon los precios del gas, de la electricidad y del agua. Pero no solamente a la clase media en general, sino a aquellos que se inscribieron precisamente para poder seguir con el subsidio. A ver, el que no Esos se también inscribió van a seguir fue. con aumentos. El que no se inscribió fue. Y ojo que no es el 10% original, es el 30% de los usuarios. Dentro de los que pidieron el subsidio, va a haber un 40-50% a los cuales se les va a aumentar la luz, el gas y el agua. La pregunta que yo hago es, ¿está mal? No. No, es lo que Para tenía nada. que hacer. No es luego lo que había que hacer. Es de como las medidas más dirección, aplaudidas. puesto que tiene el manejo discrecional de ese dinero, A ver, ¿hacia dónde lo direcciona? Es que A mí- no se direcciona a ningún lado porque eso va a ir a intentar llegar al 2,5%. A ver, pide del la palabra déficit. Cornejo y vuelvo con Enrique. Dale. No, en números generales, que puedo cometer algún error, pero acá hay economistas y gente súper informada al respecto. A ver, el 66% del gasto tiene que ver con lo previsional. Y en lo previsional, la verdad que no hay margen para mucho ajuste. O sea, y la verdad que lo que se hizo, el daño ya se hizo antes. a ¿Por meter qué? A ver, explica eso. regímenes Alfredo. especiales, moratorias, jubilaciones a gente que no hacía aportes. Todo eso se licuó en estos años, ¿no? Eso no se toca. Eso no se toca. Según los anuncios que dio Exactamente. Entonces, ahí tenés un porcentaje bastante alto del De gasto. gasto. El 60% Después tenés- de los pasivos no ha hecho aportes. Exactamente. Claro. Bueno, ahí hay un número. 60% de Yo lo los tenía pasivos. 50 y 50, y dentro del 50 que hizo aportes, muchos están con la moratoria. Claro. Yo creo que la verdad que la solución para adelante, estructural y demás, es bastante antipopular. Me van a decir que estoy pegándome un tiro en es políticamente políticamente incorrecto. Las personas que hicieron los 30 años de aporte sin moratoria deberían tener un ajuste distinto por inflación al que entró en moratoria. El que no tenía los 30 años de aporte también tiene que tener, y así hay que ir, la única forma de mirarlo para adelante, ¿no? Pero estoy planteándolo en un supuesto de otro gobierno que quiera tomar estas decisiones y ordenar este caos que es en general todo. El 17% del gasto es todos los servicios que se le llaman en el presupuesto económicos, que en general están mezclados todos los subsidios, no solo el de la energía, sino todas las promociones que hay, Sí, el transporte. impositivas, que está el transporte, que están todos los subsidios, que es. Si vos sumás el 66 más el 17, mira el número que tenés ya. Se ha ido, en principio, lo más concreto de estos anuncios, por los subsidios a la energía, que son una parte de esos 17. Y por los subsidios al agua, que en AMBA es muy fuerte, les aclaro. Sí. En las provincias ese subsidio No existe. no existe o lo pagan las provincias, y la verdad que las provincias son un poco más pijoteras, digámoslo así, en No, términos pero las vulgares. provincias tienen medidor, además. Pero en el además agua. muchas provincias tienen medidor, etcétera. Bueno, pero el subsidio, el tema del gasto va por ese lado. Pero a mí me parece que el concepto más importante de la conferencia de prensa esta, para mí es un antes y un después, pero no por la expectativa que se ha creado con el cambio de ministerio, porque la verdad que los tres están escasos de debilidad, el frente de todos está escaso de debilidad, y la dirigencia política en general estamos escasos de credibilidad. Pero creo que el fuerte de esto es que es contrarrelato del kirchnerismo. Acá resulta que van a dejar de emitir y resulta que la emisión no Esa generaba fue la inflación. pregunta, Alfredo, para entrar ahí. Vos sabés que esa fue la pregunta que hoy Exacto, se eso- hacían eso varios se tiene en que el hacer. gobierno. que hacer- Che, ¿Cristina sabía de este anuncio? Sí, claro sí, que sí, lo sabía, Se sabe. pero se se tapó hace la nariz, Se hace la estúpida y mira por otro lado. Pero acá hay dos, pero sabía hay dos para vos. cosas que son Porque esto es contrarreloj. antikirchnerismo total lo que anunció. Yo creo que sí sabe, solo que está muy asustada. Si la oposición hubiese dicho Sí. en el acuerdo con el Fondo Monetario que votábamos en contra, yo no sé si Cristina no termina
mandando a su gente a votar a favor del acuerdo con el fondo, porque ella se asusta cuando ve que, pero no quiere entregar su relato. Acá entregó su relato, porque emisión, resulta que una de las principales medidas relativamente concretas, vamos a ver qué se ve, es que no van a tocar más la plata del Banco Central, no van a emitir. ¿Por qué crees que entregó su Porque relato? tiene susto. ¿Se asustó? Porque tiene susto. ¿Se asusta de qué? De un mirando el nivel de colapso, inflación. de un colapso económico derivado del colapso Claro. del nivel de inflación, que se vaya a una corrida cambiaria y que esta se vaya a una corrida cambiaria. por lo Demás. que- Y el Sigamos ahí, segundo- chicos, sigamos ahí. y el Chicos, segundo me- tema, sigamos y ahí, el segundo sigamos. tema, que es contrarrelato, es el de las tarifas. Acá han cambiado la segmentación de tarifas, era por ingreso, la cosa más ridícula que se ha visto en el mundo, porque no hay ningún lugar, hay lugares con subsidios al agua, a la electricidad y al gas, pero lo que se subsidia a toda la gente pobre, por ejemplo, a un grupo determinado, ¿no? Pero hasta un umbral de consumo. Exacto. Es decir, hasta 200 kilowatts, hasta no sé cuánto de gas, un umbral mínimo de consumo, y a partir de ese umbral mínimo de consumo, a partir de ahí se paga o tarifa plena o con un subsidio menor o cosas así. Eso es lo que hace Uruguay, Bueno, ahora Chile. lo vamos Eso se va a hacer, ¿eh? Eso Eso se va a hacer. eso se va a hacer. Eso se va a Eso es hacer lo que ahora. se anunció ahora. Eso es contrarrelato. Pero me puedes Porque explicar, es pero contrarrelato es también contrarrelato, con la emisión. pero Pero entonces, voy más allá. Yo decía, estuvimos hace un mes y medio a horas de crear un Ministerio de la Economía Popular. Sí. Es decir, la cantidad de cosas que han quedado archivadas posiblemente para siempre. Son El muy ingreso importantes. universal. ¿hacia dónde giró esto, El ingreso Enrique? universal. ¿Hacia dónde giró el discurso de Massa hoy? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia, No, no es hacia el ni derecha ni ortodoxo? izquierda, es hacia una economía como la que están haciendo todos los países que nos rodean, todos, Pragmática. sin excepción, pragmática, práctica, y me parece a mí que ha caducado una cantidad de premisas que no podemos dejar pasar, porque son fruto de un fracaso, de una derrota cultural. Ojo, de 20 hay años, argumentos ¿eh? que no se Porque- pueden, hay argumentos que no Pero se mañana, pueden ya repetir. pero ¿cómo va a tomar Grabois? Bueno, Mal. Y se ya supone dijo que- Dice- el Iboni, dice Alfredo ya, que se terminó supone con que- el relato. Todo eso podrán extorsionar, podrán presionar, pero no pueden convencer a nadie esos argumentos. Acá estoy yo y si no va a haber sangre. Pueden decir eso, Ahora, ciertamente. Alfredo, la teoría es se termina el relato, ¿no? Porque con todas estas medidas van en contra del relato. La pregunta es, ¿hasta cuándo? A ver, yo no sería categórico que se termina el relato. Creo que hay un hito en cuanto a cómo lo vienen explicando, cómo le explican a la sociedad la situación. Y tampoco estoy tan seguro que vayan a hacerlo, lo que dijeron. Pero el solo hecho que digan, vamos a dejar de emitir, cuando en realidad el concepto ha sido la emisión no genera inflación, y vamos a subsidiar, pero con un umbral mínimo de consumo, más allá de lo que se pueda opinar alrededor del umbral, creo que puso 400 Sí, kilowatts en sí. la energía, creo. Más allá de lo que se puede decir, que el promedio de la energía es 300 en general en el país. O sea que se va a subsidiar encima del promedio, es bastante subsidio. Pero no importa, sin entrar en ese detalle, las dos cosas son contradiscurso de lo que se venía explicando. Después se pueden dar vuelta como una media. Ahora, todo esto no tiene sentido porque no son serios y no pueden generar credibilidad. Mientras renunciaba a Massa y hacían un acting en la Cámara de Diputados, juraba Marino, creo que se llama, el diputado que lo reemplaza, y jura por lo contrario de lo que Massa hoy anunció. Pero Eso porque es pide una, el pero porque salario está bien. Juan Pero eso es Marino, democracia, pero sí. Juan Marino ¿En qué lugar pasa defendió eso? su lugar. El número Alfredo. 29 de la lista. Ujú. Defendió, porque es una Sí, correcto. unión, es una Correcto, coalición. pero de explícame gobierno. cómo le dan Eso es lo que orientación a un demuestra- país donde tenés un tipo que no cree en el derecho de propiedad contra otros que sí creen en el derecho de propiedad, que es un derecho fundante del Estado de El Derecho. ¿no? Cornejo, Como- en todo caso, eso demuestra lo que era originalmente la compota Sí, sí. de la coalición gobernante. Sí, sí. Ujú. ¿No? Ahora, había de todo y adentro, evidentemente. tengo, Que dale, está dale vos. prácticamente rota. No, que Es está, decir, está rota seguro. prácticamente rota. A ver, ¿no? entra ahí. A ver, Claro, Miguel. porque el relato hizo agujero negro, que se chupó el relato, la realidad, y entonces vamos por otro lado, al revés. Me parece que marca, es más profunda la ruptura ideológica entre Cristina y Massa, que están unidos por el espanto, que la que hay entre Cristina y Alberto. Sí. Se- Ideológicamente son más entonces, parecidos. Es sismático este Ahora, momento. perdón, Por lo profe, menos ¿no? en términos